Continuamos con el desarrollo del curso. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las clases. Pero antes de empezar con las clases, lo que tenemos que hacer es organizar nuestro proyecto a partir de la sesión número 2. En esta carpeta vamos a crear otra subcarpeta con el nombre 1 y vamos a colocarlo método get. Es el que habíamos visto. Así que esto lo colocamos dentro de esa carpeta. Luego vamos a crear otra carpeta. Vamos a llamarla número 2. Y aquí vamos a colocar clases. Entonces a partir de la carpeta 2-clases vamos a trabajar con el uso de las clases. Entonces vamos a darle clic derecho a la carpeta clases y vamos a crear una clase llamada persona. Bueno, empezamos creando el archivo. Cuando hablamos de clases, a lo que nos referimos es prácticamente a una plantilla. Una clase representa un conjunto de entidades, un conjunto de objetos de las cuales yo voy a poder luego crear múltiples instancias, múltiples objetos. Por ejemplo, yo al referirme persona, prácticamente estoy englobando a todas las personas que existen, ya sean clientes, ya sean empleados, ya sea personas de limpieza. Entonces, simplemente una clase representa un todo, representa un conjunto de entidades. ¿Estamos? Lo que tenemos que hacer ahora es ya crear un fichero primero, como yo lo acabo de hacer. Y normalmente por convención, basándonos en la documentación, una clase siempre debería empezar o debe empezar la primera letra en mayúscula. Estamos tal como ustedes lo ven. Luego que ustedes crean el fichero, a continuación lo que tenemos que hacer es crear la estructura de una clase. Pero no debemos olvidarnos que primero tenemos que agregar las etiquetas PHP. Borramos la última etiqueta porque todo el código que vamos a programar es código PHP. Entonces, en este archivo, simplemente para crear la estructura de una clase, se escribe la palabra class. ¿Estamos? Escribimos la palabra class y luego presionamos la tecla Enter. Entonces, una vez que hacemos eso, lo que tenemos ahora es ya la estructura de una clase. Estamos aquí donde dice class name. Lo que tenemos que hacer es el nombre de la clase, que en este caso va a tener el mismo nombre que tiene nuestro archivo. Y luego, al lado derecho hay unas palabras que para algunos puede ser conocida, para otros no, pero se llama herencia. Ahora no lo vamos a usar todavía. No lo vamos a utilizar. Borramos también esta parte del comentario, lo dejamos tal como está. Y lo que es esta parte del constructor también lo vamos a borrar, porque por ahora no lo vamos a necesitar, así que no hay ningún problema. Entonces, esta es la estructura de una clase, ¿no? Siempre empieza con la palabra class y luego el nombre de la clase. Como les digo, siempre por convención, por orden, basándonos también en la recomendación de la documentación de PHP, persona, la primera letra en mayúscula. Entonces, yo ya tengo esta clase. Luego dentro de clases 2, que es la carpeta 2-clases, voy a crear un archivo que se va a llamar index.php. Lo guardo y lo que voy a hacer es, teniendo el navegador abierto, lo que hago es ejecuto ese archivo. Entonces aquí tengo en la carpeta 2, como ustedes ven en el navegador, tengo el archivo index y luego tengo también persona.php. Pero si se dan cuenta, pues sale el texto que está escrito ahí. Entonces yo lo que voy a hacer básicamente es escribir HTML5 y luego aquí puedo colocar un mensaje, pues trabajando con clases. Entonces yo guardo esto y recargo, pues ya está. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué no sale aquí la URL en la parte superior? Bueno, cuando hay un archivo con la extensión index.php, lo normal es que no aparezca. Entonces, ya teniendo eso. Y tenemos por este lado la clase persona. Y lo que vamos a hacer a continuación es llamar a ese archivo. ¿Y cómo se llama? Pues necesitamos primero
necesitamos primero agregar las etiquetas de PHP. Estamos aquí, por ejemplo, no puedo quitar esta etiqueta porque lo que viene a continuación es un código HTML. A ver, aquí hay aquí voy a escribir una palabra que se llama require y voy a llamar persona. ¿Estamos? Aquí en este caso, yo por ejemplo, cuando yo quiero usar la clase persona, que está en este otro lado, yo lo primero que tengo que hacer es llamar a ese archivo. O sea, tengo que invocar a ese archivo donde se encuentra creada la clase para poder yo empezar a trabajar. Al comienzo del vídeo les dije que una clase viene a ser la representación de un conjunto de entidades, un conjunto de objetos, y que luego de esa clase se podían crear múltiples instancias. Entonces, cuando les decía que se puede crear múltiples instancias, yo puedo crear una variable llamada per de persona y luego creo una instancia de esa clase. En este caso voy a colocar persona. ¿Estamos? Voy a crear persona. Entonces, cuando yo guardo, me voy a guardar todo, y cuando yo recargue el navegador, entonces no tengo ningún error. ¿Estamos? Pues ¿por qué? Porque estoy creando una instancia. Pero por aquí, en el caso que yo me equivocara del nombre de archivo, o sea, en vez de llamar a persona, llamo a personas, cuando yo recargue el navegador, pues voy a tener un error. Me va a decir que no puede abrir el archivo personas porque en realidad no existe. Sí, lo que existe es el archivo persona. ¿Estamos? Require es la palabra, como repito, que se encarga de jalar ese archivo que está en otro lado y meterlo en esta otra página. ¿Estamos? Para poder yo usar la clase persona. ¿Estamos? Se dice también que una clase normalmente en programación tiene un conjunto de funciones y un conjunto de métodos. Yo, por ejemplo, aquí voy a crear una función. ¿Cómo se crea una función? Pues si estás en Sublime simplemente pones fun, luego le das un enter y voy a crear acá una función que se va a llamar saludo. ¿Estamos? Borro esto y aquí en esta parte lo que voy a hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Si estamos trabajando en PHP orientado a objetos, normalmente las funciones tienen esta connotación. Por ejemplo, get saludo. Se llama la regla del camello. La primera letra siempre es en minúscula y luego la segunda palabra siempre la primera en mayúscula. Y se usa get porque en este caso yo voy a crear voy a devolver un valor, y en este caso voy a devolver una cadena, un texto. Puedo colocar acá pues hola desde la clase persona. ¿Estamos? Entonces lo que acabo de crear ahora es simplemente una función. Y como yo sé que esa función ¿cómo yo puedo utilizar esa función? Bueno, para utilizar esa función lo que tienes que hacer simplemente es llamarlo. ¿Y cómo le vamos a llamar? Pues escribiendo la palabra per, luego escribimos el símbolo del guión, no se confunda con el punto, es un guión, y luego el símbolo mayor. Y después llamamos a este nombre de acá, que es get saludo, y tiene que abrir y cerrar el paréntesis. Entonces guardamos ambos, y cuando ejecutemos por el navegador no tenemos ninguna respuesta. Es porque, si se dan cuenta, la función me devuelve un valor, pero no me está imprimiendo el valor. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es hacer un eco, y el eco lo que va a hacer es tratar de imprimir el valor. Entonces, como ustedes ven, ahí ya está, ahí ya tenemos nuestra función, la cual nos imprime el valor que acabamos de crear en el otro lado. ¿Estamos? También existen funciones que también reciben parámetros. Por ejemplo, veamos a continuación. Tenemos otra función y acá puedo crear otro que diga get saludo nombre.
¿Estamos? Y aquí en este caso el parámetro pues va a tener el nombre de la persona. Entonces creo una variable llamada nombre y ahí voy a poder colocar el nombre de la persona. Entonces aquí en la parte de abajo voy a añadir un return y incluso voy a colocar el mismo nombre. Y por ejemplo aquí voy a añadir el nombre. Entonces, ¿cómo voy a concatenar ese parámetro que está en la parte superior? Simplemente coloco nombre. Y si quiero juntar los dos, simplemente coloco un punto y luego con una coma y el hola pues lo puedo poner en minúscula. Entonces, ese que tú que estás viendo ahí, pues es una función que tiene un parámetro. En este caso, tiene nombre, puede ser la n también, y acá también tiene que ser la n, los dos tienen que ser igual, pero en la parte de abajo simplemente ya estoy juntando la variable nombre más el texto que acabo de colocar. Entonces, si yo quisiera utilizarla en el otro lado, en el index, lo que tendría que hacer a continuación es básicamente hacer lo siguiente. En vez que diga get saludo, tendría que colocar get saludo nombre, pero en el otro lado, como ustedes ven, estoy usando un parámetro. Ahora, en vez de pasarle un parámetro, en vez de pasarle una variable, pues le voy a pasar, por ejemplo, cow school. O ustedes pueden colocar su nombre. Y para que no salga todo junto, pues voy a crearme un salto de línea. Y con ese salto de línea, pues ya está. Entonces, cuando yo recargo aquí, ya tengo, ¿ves? Ya tengo doble respuesta. Entonces tengo una función que tiene un parámetro y una función que tiene otro parámetro. Ahora también las funciones que tienen parámetro también se le puede definir un valor por defecto. Yo por ejemplo acá puedo poner cow school y en el otro lado puedo obviar ese parámetro, pero el valor cogería lo que tiene asignado entre los paréntesis. Yo puedo actualizar y el resultado es el mismo. O sea, si yo no lo paso un parámetro aquí, es porque en el otro lado ya tengo inicializado un valor por defecto. Es algo que PHP es muy simpático para trabajar, a diferencia de otros lenguajes. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este caso tiene cow school? Pero si yo, por ejemplo, desde este lado le pongo mi nombre, le pongo Hugo, entonces al final lo que va a hacer es va a reemplazar y va a colocar U en vez de cow school. Pero el valor por defecto que tiene como parámetro es este nombre de acá. Entonces, así es como funcionan las clases. Entonces, recapitulando, una clase tiene que empezar la primera letra en mayúscula. Esto lo que ustedes ven acá es una función. Una función que tiene como nombre get saludo, que me devuelve un texto, una cadena. ¿Estamos? Y cuando yo lo quiero llamar a esta función getSaludo, lo primero que tengo que hacer es llamar al archivo donde se encuentra la clase usando esta palabra de acá, require o require. Y luego creo una instancia. O sea, a esto se llama crear una instancia. Para que lo tengan ahí como referencia. Crear una instancia. Yo creo una instancia, pues si al final llamamos al método getSaludo. Simplemente llamamos al método getSaludo. Entonces, ¿por qué hay que instanciar? Porque es la forma como yo voy a poder sacar todas las funciones que tenga la clase. En clase persona tengo otro método, getSaludo. En este caso tengo un parámetro y ahora, como expliqué hace un momento, tiene configurado un valor por defecto. Que en este caso cuando yo quiero pasarlo lo pongo Hugo y va a reemplazar a cow school por Hugo y se imprimiría entonces Hugo hola desde la clase persona. Pero si no le pongo ningún parámetro va a imprimir por defecto lo que tiene el otro parámetro. O sea, así es como se trabaja con el tema de las clases. Entonces nos vemos en el siguiente video.